El maestro de Nazaret dijo la siguiente parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso. Al crecer, se secó por falta de humedad. Otro poco cayó en la zarza y la zarza creció al mismo tiempo y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos que oiga. Es Lucas Evangelio capítulo 8 versos 4 al 15. La palabra de Dios es semilla fecunda y eficaz. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 17 de septiembre, año 2022. La palabra de Dios es semilla y la palabra de Dios convierte a personas, hombres y mujeres, en defensores de la iglesia, en aquilatadas personas de fe. Hoy, por ejemplo, estamos recordando a San Roberto Bellarmino y está considerado como la persona que estuvo en contra de todas las tiranías, de todo lo que se hacía en contra de la Iglesia Católica. Arzobispo y cardenal, persona sabia de celo apostólico, y enfrentó con firmeza y sabiduría los momentos más difíciles de la Iglesia Católica en ese siglo XV, siglo XVI, los ataques, por ejemplo, del protestantismo. Ese fue el santo de ese momento, San Roberto Bellarmino. Defendió la iglesia en su naturaleza, en su palabra, en su teología. Un defensor valiente, dice la historia, y lo señala así ante todas aquellas teorías que iban saliendo. Él estaba listo, dispuesto a combatirlas con mucha sabiduría. Eso da la palabra de Dios, y por eso el Evangelio tiene toda la razón cuando dice: el que tenga oídos que escuche. Existe en la Santa Biblia una parábola que se llama la parábola del sembrador. Jesucristo dijo esa parábola para todos, para los discípulos, para la comunidad judía, enseñarles eso tan sabio, donde siembra la palabra de Dios. ¿Dónde está la esencia de un buen evangelizador? Si a una persona que le gusta evangelizar, predicar la palabra, enseñarle la palabra a los demás, la esencia es sembrar responsablemente la palabra del maestro de Nazaret. No es la palabra de la persona, es la parábola del maestro. La tarea equivocada de un evangelizador no es forzar la palabra. Esa es una equivocación. A una persona no la mandan a predicar para que force. Forzar significa poner la palabra a decir lo que Jesucristo nunca dijo. 2. No juzgar a quienes no aceptan la palabra, porque esa no es la misión. Si una persona no acepta la palabra o no acepta la Iglesia Católica, ¿con qué derecho yo ataco a esa persona? Eso no es cristiano, eso no es caridad. Entonces, no juzgar porque no acepte la palabra. Quien cree verdaderamente en el poder del Espíritu de Dios, entonces siembra la palabra, deja abierta la puerta para que actúe la gracia de Dios en cada persona. Es simplemente así, anunciarla. Hoy en día están los medios de las redes sociales, los medios electrónicos, las páginas web, los blogspot, y aparece una serie de medios de comunicación. Es solo explicar la palabra, solo presentar la palabra.
la obra de la evangelización si la palabra quedó bien sembrada solamente la sabe corregir Dios? Razón tenía el Papa emérito cuando advierte que quien siembra en el corazón del hombre es siempre y solo el Señor. Eso dice el Papa emérito Benedicto XVI. El único que siembra es Dios y la persona escucha la palabra porque un ser humano se la comunica. Pero el que siembra y convierte el corazón de esa persona se llama Dios, dice el Papa emérito. Únicamente después de la siembra abundante de la palabra podemos adentrarnos en acompañar, educar, formar y discernir según la palabra. Pero es ya después. Pero uno no puede obligar a nadie a la palabra, es abierta. Jesucristo no obligó a nadie, Él predicó abiertamente. Levantaron la mano muchos y dijeron, habla muy bueno y lo seguimos. Y lo siguieron. Cuando se pierde el horizonte de sembrar la semilla en nombre de Dios, entonces caemos en algo que se puede sembrar la cizaña social. Es que no se trata de ser cizañosos socialmente o criticar a otras religiones o entidades. Eso no es así. Ese no es el valor de la palabra para ninguna religión, absolutamente para nadie. Nadie puede imponerle la religión a otra persona. ¿Cuál es la solución? La solución es la que dice la palabra. Ama en lugar de odiar. Perdona en lugar de condenar. Ayuda en lugar de criticar a los demás. Trabaja en lugar de destruir a las personas. Valora en lugar de escandalizar. Vive en comunión con los demás. Esa es como la alternativa para un buen predicador de la palabra y que sabe que la palabra es la semilla de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. El Papa Francisco nos pone a pensar en la posibilidad de madurar las semillas de la palabra del Dios que Él mismo ha sembrado, ha depositado en cada uno de nosotros. Eso dice el Papa Francisco, madurar en la palabra, hacer fructificar la palabra, acoger la palabra de Dios, una invitación muy respetuosa y muy abierta del Papa Francisco. Podemos llevar un ejemplar de la palabra de Dios. Oigan al Papa, él recomienda que cada persona viva nutriéndose, alimentándose de la palabra de Dios. Entonces cómprese un ejemplar de bolsillo. Cómprese un Nuevo Testamento, por ejemplo, que es corto. Un Nuevo Testamento es corto, se puede llevar en la maleta, en el maletín, en el bolsillo, una edición del bolsillo del Evangelio, dice el Papa. Y así estás leyendo y meditando la palabra de Dios. La parábola del sembrador es un poco, dice el Papa Francisco, la madre de todas las parábolas, porque habla de algo que le cuesta tanto a las personas, escuchar y quedarse en silencio, meditar para sacar todo el fruto de la palabra de Dios. Es escuchar la palabra. La palabra de Dios cayó en tierra buena, una persona que la escuchó, que guardó absoluto silencio y pudo encontrarle maravilloso mérito a la palabra de Dios. Entonces hemos aprendido el valor que tiene de la palabra de Dios, que es semilla, es fecunda y es eficaz. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.